a través del Mar Rojo. ¿Cómo es que el ser humano reacciona ante situaciones imposibles de resolver? ¿Qué importancia tiene para ti el cruce del Mar Rojo? ¿Y cuál es el Mar Rojo que tú debes cruzar hoy? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos responder, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Hola Heriberto. Hola. ¿Cómo has estado, Heriberto? Bien. Qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios que nos volvemos a encontrar y también gracias a nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Llegamos a la lección número 6. Ya casi prácticamente llegamos a la mitad del trimestre, otro trimestre que llegamos a la mitad. Es increíble cómo pasa el tiempo tan rápido. Y llegamos a la lección que se titula A través del Mar Rojo. Creo que esta lección también tiene muchas cosas muy interesantes que hoy día vamos a tratar de contestar también. Pero ¿qué tal si oramos, Heriberto? Sí, claro. Habemos. A ver. Padre nuestro, gracias te damos por una lección más que estamos por estudiar y ayúdanos a comprender las lecciones que tú tienes para nosotros a través de esta lección. Y ayúdanos a recordar cómo es que tú has hecho grandes milagros en el pasado y también estás haciendo milagros en el presente. Gracias, Señor. Bendice a nuestros oyentes y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero leer del libro de Éxodo, el capítulo 14, los versículos 13 y 14. Dice: pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Nos hemos puesto a pensar en esta situación, cómo es que el ser humano actúa en situaciones de un peligro inminente o de una posibilidad inminente de perder la vida. ¿Cómo es que reaccionamos? Bueno, sabemos que cuando hay, pues digamos, terremotos, incendios o hay persecución, es interesante cómo es que actúa el ser humano, porque en realidad la mayoría busca simplemente por el bienestar personal, ¿verdad? Muy pocas personas miran por el bienestar de los demás. En una crisis siempre tienen la tendencia a ir sobre las demás personas para encontrar seguridad. Se pierde muchas cosas, el amor, se pierde la consideración, muchas cosas. Creo que algo de eso lo vimos en el tiempo de la pandemia, ¿no? Sí. Sí. ¿Verdad? A punto de No, yo primero y no me importa lo demás, ¿no? Sí, yo me llevo todos los papeles de baño. Exacto, no me importa que el que siga no tenga papel de baño. Sí. Es una, digamos, una forma de acción humana muy, muy común cuando ocurren situaciones de riesgo, ¿no? En este caso, bueno, lo hemos podido ver, lo hemos podido vivir. Creo que en momentos de guerra también hay situaciones parecidas. O sea, es una cuestión muy, muy común eso, ¿no? Y es triste porque lo que me hace recordar en la Segunda Guerra Mundial, cuando la persecución, el holocausto, cómo es que con un simple acto de consideración hacia los demás podían haber salvado vidas. Claro. Pero sin embargo, por quedar bien o no sé, por estar con miedo a perder la vida, delatar a otro ser humano, yo no sé cómo, yo no creo que yo pudiera haber vivido conmigo mismo, pero
como es los tiempos, cuando está la presión, como digo, muchas personas cambian su actitud hasta ese punto. Claro. Algo que quiero enfatizar es saludos a Cari. Hace mucho que no te vemos, Cari. Pero, por ejemplo, en Cuba. En Cuba hay situaciones difíciles y pienso en la iglesia donde estuve, que tan hermosos, o sea, muy, muy bonitos, todos muy amenos y compartidos. Y no es el mismo ambiente dentro de la iglesia que afuera. En la iglesia se tocan instrumentos durante el servicio. O sea, hay más música que en nuestra iglesia. Y se enseñan mutuamente los versículos y lo que van a decir se lo memorizan porque pues no hay para imprimir. Y como dentro de o sea, de la iglesia hay un ambiente distinto que afuera. Pero hay una comunión y unidad pensando en uno al otro y en confraternidad que cambia todo. Entonces depende del ambiente y quienes nos rodean y si todos estamos trabajando por el otro, como Pablo nos dice. Claro, claro. Ahora, en este momento, digamos, en el que nos encontramos ya en esta parte del cruce del Mar Rojo, ¿no? O sea, en general, ¿qué me enseña, digamos, esta experiencia, ¿no? Este tema del cruzar el Mar Rojo para mi vida de relación, ¿no? Con Dios y con el prójimo. Bueno, es una etapa muy interesante, muy bonita también, porque es donde se miran los milagros más grandes para el pueblo de Israel. Cómo es que Dios hizo tantas cosas por ellos para guardarlos del calor, en el día, del sol, de la lumbrera, en la noche. O sea, todas estas cosas que Dios estaba haciendo literalmente. Son cosas que por eso es que Él les mandó que recordaran estas cosas, porque les daban esperanza. Ok, ¿verdad? ok. Y fíjate, ahorita que hemos estado viendo, o sea, un poco tratando de analizar y de recordar cómo es que el ser humano actúa en situaciones de alto peligro, de riesgo, ¿no? Y que estábamos viendo de que de manera natural el egoísmo surge, o sea, se aparece y toma posesión de las personas. Y lo vimos, como dijimos hace un momento, lo vimos en la época que hemos pasado recientemente de una enfermedad global. Pero también hemos podido, digamos, ser testigos de personas que exponían su propia seguridad física, ¿no? De su salud y en fin, y más bien se daban para poder cuidar a otras personas, para poder ayudarlos, proveerles incluso alimentos o de alguna manera poderlos ayudar. O sea, también había eso, ¿no? Esa parte, o sea, esa cuestión digamos, de una, de desligarme, de desprenderme, incluso de lo que significa mi propia integridad para poder ayudar a los demás. ¿Cómo llego a eso, no? O sea, porque en realidad eso es justamente la esencia de lo que significa verdaderamente ser cristiano, ser un seguidor de Jesús. Ese es el carácter de Dios, o sea, Exacto. esa parte de poderse entregar a los demás, ¿no? O sea, ¿cómo llego a eso? O sea, esa es la parte que quizás en este momento y quizás un poquito más adelante vamos a poder ver que la gente del pueblo de Israel no entró en esa condición, sino entró en un problema en una condición de reclamo, de protesta, de desesperación y todo eso, ¿no? O sea, pero ¿cómo es de que nosotros podemos llegar más bien a la otra parte, al tema de la confianza, de la seguridad, de la tranquilidad? Del poder reconocer de que mi vida no depende de las situaciones externas, sino netamente de Dios, ¿no? Exacto. Y yo creo que, Pedro, porque sabemos que el sacrificio más grande que un ser humano puede hacer por alguien más es dar la vida por una persona. Y yo creo que y eso, primero Dios, porque nos puso el ejemplo. Claro, Él claro. dio la vida por todo el ser humano y no tenía él que morir. Pero yo creo que esto solamente se logra al tener una relación muy cercana con Cristo, Amén. porque de otra manera todos tenemos miedo. Ajá. Humanamente todos tenemos miedo al dolor, a morir, pero yo creo que esa paz
que transforma nuestro miedo solamente puede venir de Dios. Solamente Él nos puede transformar y quitar ese miedo, porque de otra manera, por nosotros humanamente, no podemos hacerlo. Ok, ok. Quiero leer algo más aquí en el capítulo 12 de Éxodo, los versículos 31 al 36. Leo de la nueva versión internacional. Esa noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: «Lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordeno, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir». Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel al que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban: «Todos moriremos». Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de su riqueza. Es interesante porque aquí lo primero que encuentro es esta expresión del faraón, ¿no? O sea, váyanse renegando y todo lo demás. Obviamente, digamos, el dolor, la frustración, el encontrarse incluso con su propio hijo muerto, todo eso en esta, digamos, envoltura de una cuestión sobrenatural y todo eso que había estado pasando y lo que ocurrió en ese momento de la muerte de los primogénitos. Pero aquí él, al momento de decirles que se vayan, les dice: «Pero bendíganme al salir», ¿no? ¿Qué ocurrió aquí, no? ¿Qué creemos que pasó aquí, no? En este momento, en esta situación. ¿Por qué es que el faraón lanza ese pedido también, no? Bueno, miramos aquí que en realidad están teniendo efecto lo que está ocurriendo, las plagas. Él está mirando que el Dios de los israelitas en realidad tiene poder. Ajá. Ahora se está dando cuenta. Ahora, al pedir las bendiciones, él está reconociendo esto, que en realidad el Dios de Israel tiene poder. Ok. ¿Qué dice Margarita? A ver. O sea, sí reconoce que tiene poder, pero no necesariamente lo ve como monoteísmo. Quizá puede ser como algún otro tipo de, sí es un Dios superior, pero de todos modos no significa que ha reconocido que es el único Dios. Ok. Fíjense que, bueno, Ellen White hace un pequeño comentario de esto. Aquí tengo el libro, dice Cristo Triunfante, página 105. Y Ellen White señala que el arrepentimiento del faraón fue superficial y que al rechazar la luz divina endureció su corazón hasta la destrucción final. Ahora, en esta parte quisiera que pudiéramos tal vez comentar algo más respecto a lo que significa verdaderamente el arrepentimiento. Quizás tratar de encontrar una diferencia entre lo que puede ser el arrepentimiento y el remordimiento, ¿no? O sea, ¿qué es uno, qué es lo otro? ¿Y por qué, digamos, el remordimiento solamente me deja ver las consecuencias de lo que estoy experimentando, las consecuencias, perdón, de las decisiones que tomé y qué es lo que estoy experimentando? Pero el arrepentimiento ya me lleva a una condición distinta, ¿no? Sí, Pedro. Y yo lo veo del punto de vista legal, porque como hemos contado anteriormente, yo tenía participado del Ministerio de Prisiones. Así es que, y vemos muchas veces cuando ocurre un crimen, el que causó el crimen, pues porque lo agarraron, porque lo encontraron, y tuvo que pagar el precio, entonces él siente pena o remordimiento por lo que hizo, pero no porque en realidad quiera arrepentirse, sino porque fue encontrado haciendo la fechoría. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Así es que esa es la diferencia de que, pero
ya a través de ser rehabilitados quizás en la prisión, entonces a veces encuentran a Jesús, tienen un encuentro personal y entonces ahora sí, ellos reconocen que estaban mal, que lo que hicieron fue ilegal y no debería de haberlo hecho, pero ahora ya con el contexto del conocer el perdón verdadero. Ok. ¿Verdad? Para esto una pregunta tal vez para nosotros aquí y también para nuestros amigos. Tengo aquí también un poco las respuestas de las preguntas que hicimos la otra vez, pero pregunta aquí, ¿no? ¿Cómo es que el Señor promueve el arrepentimiento en nosotros? Tal vez a través de las experiencias duras, a través de las sanciones, del castigo. ¿Cómo crees tú que el Señor promueve el arrepentimiento en tu vida? Bueno. Ok, porque aquí, digamos, estamos viendo el caso del personaje, o sea, del faraón, ¿ok? Y que definitivamente, porque nosotros conocemos lo que ocurrió inmediatamente después, o sea, una semana después, se lanzó definitivamente a tratar de matar a la gente, o sea, de matar al pueblo de Israel. O sea, definitivamente no estaba arrepentido, ¿ok? No. Entonces, ¿cómo es que Dios actúa para promover el arrepentimiento en nosotros? Yo creo que el Espíritu Santo, Pedro, tiene un papel muy importante en esto, porque Él dice que Él nos va a dar a conocer, ¿verdad? La verdad. O sea, cuando nosotros actuamos sin un conocimiento de la Biblia, sin un conocimiento de Dios, entonces es nuestra racionalización de lo que yo hice esto, pero Él se lo merecía. Ujú. O yo tomé esto, pero ellos no lo necesitaban. Y esa es la mentalidad humana. Ok. Pero cuando tenemos el conocimiento de Dios, entonces el Espíritu Santo nos transforma y ahora las cosas están todo en su lugar como deben estar. O sea, sabemos que no debemos robar, no debemos mentir, Ok. todos los 10 mandamientos, Ok. ¿verdad? ¿Qué piensa Margarita? O sea, son las consecuencias de nuestros malos actos. Ajá. Igual así como todas las plagas. Todas las plagas eran un llamado de atención. Entonces, o sea, a veces Dios permite que nos sucedan las cosas para que nosotros veamos nuestra condición actual. Ok. Y para eso están las leyes. O sea, la ley de Dios no es para que nosotros nos castiguemos, sino es para que nosotros nos veamos como realmente estamos. Ok. Fíjense que, digamos, en la situación de lo que ocurrió con el faraón, ¿no? O sea, y el estar expuesto a esta situación, a esta secuencia de plagas, ¿no? En todas ellas, el Señor siempre mandó primero el aviso, el llamado, la búsqueda, ¿no? El tratar de decirte, mira, no vayas más allá porque va a pasar esto. O sea, el anuncio para poder, digamos, pedirte que cambies tu actitud, que cambies tu manera de ser, que cambies lo que está acá adentro en tu mente. Y esa es la parte como el Señor siempre obra con nosotros. O sea, es un término de bondad siempre. Más que empezar digamos, a recibir un azote, en realidad la voz del Señor es para buscar que nosotros podamos entender que sus propósitos siempre son de bien para nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que también vemos reflejado aquí. Ahora, como decía, o sea, hace un momento, o sea, el verdadero arrepentimiento involucra un cambio en nuestra mente, ¿no? Uh-huh. O sea, en la Biblia, la palabra arrepentimiento en el griego se escribe con la palabra metanoia, que realmente representa un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? De manera en retroceso, eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva al comienzo. O sea, cuando pecaron, o sea, dice allí, empezaron a ver las cosas de otra manera. O sea, su transformación fue para atrás. Pero eso realmente implicó un cambio en la manera de poder concebir, de poder entender quién realmente es Dios. Uh-huh. El arrepentimiento justamente busca ese cambio en nuestra mente hoy para poder ver de manera correcta quién es Dios. ¿Ok? Un cambio en nuestra mente. Eso es lo que no pasó con el faraón. Uh-huh.
Ok, ahora, brevemente quiero ver esta parte que se me hizo muy importante también, que es el tema de la consagración de los primogénitos, ¿no? Éxodo capítulo 13, versículos del 11 al 16, dice esto: Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán: con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones de toda la tierra de Egipto, y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Ahora, ¿por qué es que debían consagrarse los primogénitos, ¿no? ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál era digamos, la figura? ¿Qué cosa es lo que se buscaba representar aquí? ¿Qué cosa es lo que se buscaba mostrar aquí, ¿no? Con este elemento de la consagración de los primogénitos. Bueno, no directamente con los primogénitos, Pedro, pero lo que a mí me viene a la mente es nosotros damos una parte, ¿verdad? Regresamos una parte, Ajá. un diezmo. No tenemos que nosotros matar un cordero ni nada de eso, pero sí tenemos que dar diezmo. Y con eso reconocemos que todo lo que tenemos es de Dios, ¿verdad? Okay. O sea, yo creo que, va de paso, nosotros cuando empezamos a hablar a alguien del mensaje, no empezamos con el diezmo. Ok. Ellos tienen que primero tener una relación, aceptar que Cristo es su Salvador. Después de esto viene ahora vamos a decir, las obras externas. Ok. Y una de esas, nosotros sabemos que reconocemos que todo lo que tenemos es de Él y damos un diezmo, una parte de todo lo que nosotros tenemos. Y es lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Él es el creador de todo y a Él todo le pertenece. Ok. ¿Verdad? Ok. Un tema de entrega y de consagración. O sea, definitivamente. ¿Qué dice Margarita? ¿Estás de acuerdo, Margarita? Sí, ando buscando un versículo, pero... Ok. Mire, de paso quiero leer un poco porque Ellen White menciona este tema, justamente, ahí se los compartí. Ellen White menciona esta parte sobre el asunto de la consagración del primogénito también, en El deseado de todas las gentes, en las páginas 34 y 35. Y dice: la consagración del primogénito prefiguraba la entrega de Cristo, ¿no? El primogénito del cielo para nuestra salvación. Esto es muy importante, o sea, este elemento. Ahora, en todo esto hay una cuestión que se mezcla aquí entre lo que significa verdaderamente la fe y la obediencia, ¿no? O sea, esta parte va ligada, o sea, porque es el hecho de poder, digamos, mantener, sostener en el tiempo esta figura, este elemento de la consagración de los primogénitos. Pero todo esto tenía también un trasfondo, o sea, como dice aquí, en realidad tenía que ver, prefiguraba la entrega de Cristo como primogénito para poder salvar a la humanidad. Pero todo esto, como digo, tenía una condición que implicaba fe. Y la fe está relacionada también en gran medida con la obediencia. Ahora, en nuestra vida diaria, o sea, en el presente, ¿no?
¿cómo es que nosotros realmente manifestamos esta condición de fe a través de la obediencia? Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar hace un momento, o sea, usando el ejemplo del diezmo, por ejemplo, ¿no? Tomando esa figura, en tu experiencia, José Heriberto, o sea, ¿cómo has podido evidenciar que este elemento de obediencia respecto de la entrega, digamos, de poder regresar lo que tú entiendes que es la parte que Dios te ha dado, pero que la entregas como una forma de confianza, de seguridad, de fe, ¿no? ¿Cómo eso te ha permitido comprobar el hecho de la acción de Dios en tu vida? O sea, eh, ¿cómo esta parte de obedecer a Dios ha generado una seguridad en mí? Que al final es este elemento de confianza en Él, ¿no? Que es la fe. Exacto. Bueno, porque sabemos que Él nos ha pedido esto, el diezmo, no porque Él lo necesite, porque Él es el dueño de todo, pero nos ayuda a despojarnos de algo que nosotros, y eso es un problema que nosotros tenemos como seres humanos, de nosotros creemos que somos dueños, trabajamos para obtener esto, pero a final de cuentas cuando por fe nos desechamos o lo entregamos a Dios, tiene que haber una relación primero con Dios, Claro. para poder entender esto. Claro. Esto es algo que muchas personas por eso no van a la iglesia, porque saben que si van a la iglesia va a llegar un momento que se les va a pedir quizá que ellos participen del diezmo. Y yo he escuchado a muchas personas esto mismo, es like, no, es mi dinero, ¿verdad? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la relación que nosotros tenemos primero. Que Dios, además de esto, nos ha dado una promesa, ¿verdad? Claro. Pero nosotros no lo hacemos porque vamos a recibir algo de regreso. Simplemente porque Dios lo ordenó, entonces nosotros obedecimos externamente. Otra forma que nosotros obedecemos externamente es por obedecer en el mandamiento del sábado. Claro, claro, ¿verdad? claro. O sea, nosotros... Y todo eso es un tema de confianza. Exacto. Es solamente eso. No es porque yo lo guardo porque yo quiero ser salvo y si no lo guardo me voy a perder. No, es porque simplemente Dios lo pidió, hay una bendición, porque al final de cuentas Él nos creó y sabe que el ser humano necesita descanso. Y Exacto. sabemos, Margarita puede testificar qué pasa con una persona cuando no descansa. Claro, claro. Es todo eso, ¿no? Esa condición de, como digo, y esa relación, ese vínculo entre lo que significa la fe y la obediencia, ¿no? Exacto. Ahora, muchas veces, y como vamos a ver justamente más adelante, esta condición de obediencia algunas veces supera la lógica humana, ¿sí? Supera, por ejemplo, el hecho de decir, oye, ¿cómo va a ser, Heriberto, de que si entregas la 10ª parte de tus ingresos, el 90% te va a alcanzar para vivir y va a ser mejor que si te quedaras con el 100%? Exacto. O sea, porque esa es una cuestión, obviamente, que supera la lógica humana y las matemáticas son claras. O sea, y la lógica viene siendo con el sábado. ¿Cómo es que También. voy a ganar más trabajando 6 que si trabajo 7? Exacto. ¿Ya? Y más allá, obviamente, de todos podemos, digamos, o tenemos cierta experiencia, los quienes manejamos algún negocio, o sea, sabemos de que el sábado es un día muy activo, ¿no? Exacto. Para muchos negocios. O sea, esa parte también, o sea, cómo, digamos, eso obviamente rompe el tema de la lógica humana, obviamente, ¿no? Pero en esa condición entra el tema de fe. Eso es muy importante. A ver, Margarita. No, pues estaba buscando un versículo para relacionar esto de los primogénitos. Ajá. A ver, entonces en algún punto David habla de Israel como primogénito, como Sí. Dios los hizo, y lo estaba buscando ese versículo y no lo encontró. Pero el punto es que el pueblo de Israel debería ser como un primogénito, separado, especial y limpio. El primogénito, el que se sacrificaba, era perfecto, sin mancha. Entonces, igual esa misma presión en el hijo mayor iba a ser diferente, perfecto, sin mancha, porque era un reflejo de Cristo. Igual era el pueblo de Israel.
aunque todas las naciones quizá les iba bien a los de Ismael, a todos los otros pueblos hacían lo que sea y les iba bien, o sea, se prosperaban. Pero el punto era que este pueblo iba a ser diferente, iba a ser distinto, iba a ser una luz porque iban a reflejar a Cristo. Luego, cuando Pablo y en el Nuevo Testamento predica que todos somos parte de eso y ahora tenemos la primogenitura, estamos recibiendo el mismo responsabilidad de ser una luz y de ser distintos. Entonces ahora, antes era nada más de un grupo, pero ahora es de todo el mundo y todos los que recibimos al Espíritu Santo y creemos en Cristo, de llevar esto especial y ser como primogénitos. Eso es lo que quería decir. Amén. Sí, magnífico, magnífico. Quiero ahora poder llegar a esta parte que me parece muy, muy importante. Y quiero leer con ustedes, bueno, quienes están también ahí. No, espérense un ratito. Antes de que pudiera avanzar, quiero compartir un poco las respuestas que ustedes dieron hace 2 semanas respecto de la pregunta, o sea, de qué manera es que yo consigo entregar, dar mi vida cada día al Señor, cómo puedo yo estar, digamos, en relación cercana con el Señor. Y bueno, aquí están algunas respuestas, quiero leerlas. Julia Núñez dice, por ejemplo, definitivamente orar y pedirle a Dios que Él reine en mi vida en todo momento y lugar. No pedirle tal cual, reina en mi vida, Señor. O sea, literal, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos nosotros permitir que sea el Señor quien reine, tome control de mi vida, ¿no? También Julia dice, lo que más toma tiempo en nuestra mente, eso es nuestro Dios. Y dice además, el celular se ha vuelto el Dios de muchos últimamente. Ok. Delia dice, Norsa Garay, sí. Bueno, muy buen repaso, muchas gracias Delia, gracias por tu comentario. Y también aquí ella dice, reflexionando sobre mis decisiones y buscando su guía. Amén, amén por eso. Daniel Guillermo Ruiz dice, Dios en su infinita misericordia permite las plagas para atraernos a Él. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Seremos arcilla o mantequilla? Gracias amigos queridos por esta lección. Déjeme ver. Sí. Ok. Y también tengo aquí, dejen ver. Sí, eso era lo que quedó de esa lección. Respuestas de la pregunta que se había hecho justamente de cómo es que yo permito que el Señor reine en mi vida, ¿no? Cada día. Ok, ahora quiero leer del libro de Éxodo, el capítulo 14, y hay algunas partes aquí que también les voy a invitar para que ustedes puedan leer, incluso puedan leer todo el capítulo 14 en algún momento. Capítulo 14 de Éxodo, versículos 1 al 4. Leo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice esto. Entonces el Señor le dio a Moisés, las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pija-Jirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Es interesante que muchas veces el GPS de Dios no es igual al GPS nuestro. ¿Cierto? El GPS, ¿no? Oh. Sí, nosotros yo uso el GPS hasta para ir a los lugares conocidos, ¿ok? Porque muchas veces me da rutas para poder llegar a un lugar, la ruta más rápida. Y a veces por el tema del tráfico o alguna otra cuestión que pueda haber, me manda por otras rutas alternas. Así que, pero como decía, el GPS de Dios no necesariamente es igual al nuestro. ¿No? ¿Ok? Fíjese que es interesante. Déjenme ver, quiero ver un asunto aquí. Sí, pero ¿sabes lo que me viene a la mente, Pedro? Que
Parece que Dios los usó a los israelitas como carnada, Ok, porque exactamente les dio las instrucciones que fueran a ese lugar para que Faraón pensara que ellos no iban a tener salida. En realidad no había salida, claro, ¿verdad? claro. Y bueno, eh, en realidad, o sea, no quiere decir de que Dios, digamos, actuó sobre Faraón para, No. digamos, empujarlo a que haga esto, ¿no? No. Sino de que sencillamente, como decía hace un momento, no había realmente un verdadero arrepentimiento de Una parte de Faraón. O sea, él transformación. realmente sí seguía siendo utilizado por Satanás. Ujú. O sea, esa era la parte, ¿no? Sí. Ese era el elemento fundamental que tenemos que Y ver aquí. esta era una prueba más para Exacto, él. exacto. Ahora, en el capítulo 13 se narra algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el Señor no los llevó por el camino directo. O sea, por ejemplo, cuando los hermanos de José viajaban, ¿no? Desde Canaán hasta Egipto, ellos usaban un camino casi directo para ir de Canaán hasta Egipto. Y les tomaba generalmente entre 7 a 10 días. Le tomaba más o menos el poder hacer ese camino, ¿no? Pero dice el Éxodo que el Señor no los llevó a los israelitas por el camino directo, porque por allí estaban los moabitas. Y entonces dice, si no, iban a tal vez a entrar en conflicto y eso probablemente los iba a desanimar. Ok, pero los empezó a hacer rodear el camino, o sea, irse por un camino más largo, o sea, les iba a tomar mucho más tiempo. Pero ahorita que leí el capítulo 14, del versículo 1 en adelante, eh, la primera instrucción que el Señor le da nuevamente a Moisés, le dice, espera un ratito, dile al pueblo que dé media vuelta y que regrese. Es lo que les está diciendo aquí, ordénales a los israelitas que den la vuelta, ¿sí? Y que acampen cerca del otro lugar, etcétera, etcétera. O sea, Ujú. hey, media vuelta. Avanzaron ya como una semana y el Señor le dice, media vuelta. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Y los lleva directamente al punto donde no había escapatoria. O sea, porque estaban las montañas, estaba el mar y el desierto delante. Y por el desierto es que se aproxima después el ejército de Faraón. Pero también, Pedro, esta fue una prueba para Faraón, pero fue una prueba de fe también para el pueblo de Israel. Exacto. Esa es la parte. O sea, ahora, voy a ponerlo así. O sea, voy a ponerlo así. El Señor no tienta ni tienta a nadie. O sea, el Señor no prueba ni prueba a nadie. Bueno, eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Me parece que es Santiago que menciona esto. Pero, digamos, hay condiciones que sí son, digamos, soltadas. O sea, hay algunas acciones como esta, por ejemplo, que justamente requieren el hecho de poder actuar. O sea, obedecer, confiar para poder, digamos, poner en ejercicio aquello que conocemos como la fe. Yep. ¿Ok? Esa es una de esas. Esa es una de esas, definitivamente. Ahora, en esta parte, o sea, ¿cómo es que el Señor es glorificado aquí en esta situación? Porque aquí lo que está diciendo, después de que incluso ya les dice, no dé media vuelta, o sea, el sentido de la ilógica entra a tallar aquí. O sea, hemos avanzado tanto y ahora me dice que dé media vuelta, que regrese, pero ¿cómo es que, como digo, o sea, cómo es que la gloria de Dios se manifiesta aquí, en todo esto? ¿O cómo es que en mi vida presente, ¿sí? En mi vida actual, eh, pareciera como que tal vez a veces los planes de Dios son un tanto ilógicos, ¿no? O sea, como que eh, yo estoy pensando de que este es el camino más adecuado para mi vida y de repente el Señor me presenta alternativas totalmente distintas, ¿no? Ujú. ¿Cómo es que en esas situaciones también se presenta o se manifiesta la gloria de Dios? O sea, o cómo es que en medio de esas situaciones se manifiesta el carácter de Dios, ¿no? Margarita tiene la respuesta. A ver, Margarita. No, estoy pensando que Dios tiene un plan muy grande para todo. Ujú. Entonces, yo estaba pensando en el nacimiento de Jesús y en Elizabeth. Elizabeth era estéril y mucho tiempo fue estéril y no tenía hijos y no tenía hijos.
pero era que su hijo tenía que nacer cerca del tiempo que naciera Jesús. ¿Por qué? Porque su milagro iba a animar a María, y también Juan el Bautista tenía su rol muy importante con Jesús. Entonces, el plan para Elizabeth era grande, pero el tiempo de Dios era, pues Cristo es el centro. O sea, el plan de salvación es lo máximo. Entonces sí, la promesa estaba y el plan estaba, pero el plan mayor es superior y Dios está poniendo todas esas piezas en su lugar. Yeah. Y a veces, o sea, esas cosas pasan, pero uno obviamente no las entiende en el momento, porque no las ve. Ujú. O sea, eso ocurre, ¿no? Y me imagino que los israelitas de todos modos no lo vieron. Exacto. O sea, pasaron el Mar Rojo y dijeron, ¡ay! Nos hubiésemos ahorrado este estrés si no hubieses, pero no. Pero allí se necesitaba justamente la parte de la fe, contando con la acción, o sea, porque la gente empezó a reclamarle primero a Moisés, ¿no? O sea, como vamos a ver que eso es una constante en las, digamos, en toda la historia del Éxodo, o sea, es una constante, ¿no? Pero lo que se requería es que ellos avanzaran en un sentido, ¿no? Ujú. ¿Ok? Mira, quiero leer algo más también porque esta escena tiene un elemento que para mí es conmovedor. Quiero que lo podamos ver en el capítulo 14, los versículos del 19 en adelante, 19 y 20, dice esto. Entonces, el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Fíjate, es interesante, o sea, ¿cuántas veces tal vez nos ha pasado en situaciones difíciles, en situaciones tal vez angustiosas, ¿no? Que pareciera que Dios desapareció de nosotros, ¿no? Que pareciera que Dios no está en nuestras vidas, o sea, que pareciera que el Señor no está allí para ayudarnos. Pero fíjate, lo que ocurre aquí es de que el Señor que iba delante del pueblo de Israel ya no estaba allí, porque fue a colocarse atrás de ellos. Fue a colocarse precisamente entre el peligro y el pueblo. Allí fue a ubicarse, ¿no? En el medio, justamente para proteger a sus hijos. Y algunas veces pasa eso con nosotros, o sea, porque no llegamos a ver a Dios, pero Dios está ubicándose exactamente entre lo que nos ataca, entre aquello que nos, digamos, que es el peligro para nosotros y nosotros. Allí está el Señor, ¿sí? Escudándonos, protegiéndonos, Yeah. salvándonos. Otra faceta de la que quizá podemos aprender algo. Sabemos que esta historia de Israel es la misma historia que el pueblo de Dios va a pasar en los últimos días. Así es, ¿verdad? así es, así es. Y sabemos que en los últimos días va a haber lo que se llama un zarandeo, donde se van a dividir y van a salir las personas que no están en realidad listas para seguir a Dios. Y a la misma vez van a entrar personas que al mirar los milagros se van a unir a las filas de Dios. Así es. Así es que yo supongo y me imagino que cuando estaba sucediendo esto, muchos de ellos dijeron, I'm out of here. Yo me voy, Sí, ¿verdad? sí. Y esa es una prueba de que cómo es que nosotros vamos a pasar por tribulaciones, pero tenemos que mantenernos firmes. Amén, amén. ¿Verdad? Ahora, en esa parte, o sea, ¿por qué nos es tan fácil dudar de Dios a pesar de haber visto la forma como Él ha actuado en nuestras vidas, ¿no? O sea, esta gente pasó eso. Nosotros hoy también pasamos eso. O sea, nosotros hoy también, a pesar de ver la forma de acción de Dios, muchas veces también dudamos, ¿no? ¿Por qué es tan fácil para el ser humano entrar en esa condición? Y Pedro, yo creo que aquí es donde hemos fallado y yo creo también nosotros como adventistas. Sí. Y es en el que ellos cada vez que hacían algo, Dios les decía, haz esto y cuando te pregunten tus hijos, diles,
cuál es el significado. Claro, claro. Hoy no tenemos muchas cosas que nosotros celebramos en que nuestros hijos nos preguntan, ¿por qué hacemos esto? Ajá. Son muy pocas las cosas que nosotros seguimos, que hacemos, como la Santa Cena, el bautismo y todo. Pero ellos tenían varias fiestas Sí. que ellos les recordaban. Entonces los niños, desde la juventud, Ujú. ellos ya sabían por qué es que ellos hacían lo que hacían. Ok. Hoy la juventud ha perdido mucha de esta, podemos decir, cultura, Ok. porque no hay Ok. cosas que le recuerden. ¿Cómo podemos hacer, digamos, de manera práctica, Margarita? O sea, ¿cómo podemos hacer para poder cultivar, para poder mantener, ¿no?, ese espíritu de gratitud, ese espíritu de alabanza, ¿no?, en todo momento? No solamente en los momentos de dificultad, sino en todo momento. O sea, ¿cómo podemos hacer en casa, ¿no?, con nuestros hijos, con nuestros seres amados, con nuestros amigos? ¿Cómo podemos hacer para poder mantener de forma constante ese espíritu? Porque en realidad esas festividades lo que hacían era hacer recordar al pueblo la gratitud que tenían porque Dios los había salvado de diferentes situaciones, de diferentes maneras, ¿no? ¿Cómo hoy nosotros, tú, nuestros amigos que nos están viendo, ¿no?, cómo podemos mantener vivo ese elemento de agradecimiento, de gratitud al Señor, ¿no?, por sus bondades, por su protección, por su cuidado? Creo que nosotros nos perdemos de vista porque no vemos, como que vemos aquí. Cuando estás caminando y nada más estás viendo el piso para no tropezarte, entonces te pierdes todo lo de alrededor. Pasa alguien y te toca y te asustas porque pues no estabas viendo todo alrededor. Si miras hacia arriba, entonces ves. Y si miras alrededor, ves más. Si estás en una montaña, en un lugar elevado, ves más. Y cuando nos dicen que apuntemos hacia arriba y veamos hacia Dios que está arriba y ver el invisible, que es Dios, es ver hacia arriba. Entonces, cuando vemos hacia abajo, en el ahorita y en el ya, es como cuando uno está activando el sistema simpático, que es el de estrés, se hace una visión en túnel, que se puede enfocar mucho en el momento y en el ya, pero es una respuesta de estrés y de miedo. Y cuando uno está relajado y activa el parasimpático, entonces puede disfrutar y ver los árboles. Un mecanismo para calmarse es ver un árbol. ¿Por qué? Cuando uno percibe lo que está alrededor y lo grande de las cosas, entonces se puede calmar, pero con un sistema simpático activado no. Entonces, uno de los métodos es usar la naturaleza. Todo fue creado para nosotros. Tomarse el tiempo y ver las cosas que nos rodean, ver un árbol, abrazar un árbol, tocar el pasto y recordar lo pequeño y diminuto que somos en comparación de todo lo que está sucediendo. Amén. Diferentes maneras que podemos tener para poder justamente guardar ese sentimiento, ese sentido, de gratitud al Señor. Cada día, cada día. Quiero leer lo que dice también Ellen White en el Conflicto y Valor, 28 de marzo, página 93. Dice: al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Como la hueste hebrea, nosotros debemos alabar al Señor con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra voz por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Que este sentir nos pueda animar cada día, ¿sí?, Amén. a poder tener agradecimiento, gratitud al Señor también y compartirla. Así es. Déjenme, nuevamente quiero compartir con ustedes los comentarios que estuvieron haciendo durante la semana pasada. Julia Núñez dice: muchos egipcios se salvaron por el testimonio de los israelitas. ¿Cuántas almas se salvarán por nuestro testimonio? Ay, esto sí está serio, ¿eh? Dios nos ayude a ser testimonios de Cristo. Muy bien, gracias Julia. Pedra García dice: gracias por la explicación del endurecimiento del corazón de Faraón. Y luego Ramiro Silva Camacho dice: en aquellos tiempos fue protección para los hijos, en el tiempo actual continúa siendo protección. Y Delia Garza
de Lianorza Garay. Sí, dice, siempre ha sido una cuestión de vida o muerte la elección de la fe. Pintar el dintel era elegir la vida. Muchas gracias, Dele. Muchas gracias por los comentarios. Así es. Ha sido un estudio interesante y muy, muy valioso.